Hola, en la lección anterior, ya con las transformaciones de Lorentz conocidas, hemos estado viendo algunas implicaciones de dichas transformaciones y para eso ha sido suficiente utilizar las transformaciones de Lorentz para lo que se denomina en la literatura la configuración estándar. Esto corresponde a que tenemos dos sistemas de referencia inerciales, pero en lugar de considerar la situación aparentemente más general posible, aquí basta con que pensemos que en algún momento los ejes se traslapan y ese instante lo tomamos como el origen del tiempo, de tal forma que el sistema S' se mueve con una velocidad constante v a lo largo del eje x y entonces los ejes de los dos sistemas van a tenerse de esta forma. Vimos que si uno considera un par de sucesos A y B, entonces entre ellos va a haber una cierta distancia, una cierta diferencia entre las coordenadas X, Y y Z de esos puntos donde ocurren esos sucesos, y similarmente vistos desde C', registrados desde C', vamos a tener cierta separación entre ellos, así como una cierta separación entre el tiempo en el que ocurre cada uno de esos sucesos. Lo que ya demostramos es que delta x' es igual a gamma por delta x menos b delta t. De hecho, si ustedes quitan las deltas, si quitamos esta delta y esta delta, regresamos a una de las fórmulas que teníamos originalmente. Y algo similar ocurre con las demás coordenadas. Delta y' es delta y, delta z' es igual a delta z. Y aquí, pues como ya se recalcó en las lecciones anteriores, la parte pues más inesperada, podríamos decir, es el hecho de que delta t no puede ser el mismo en todos los sistemas de referencia inerciales. Ya vimos que si uno postula lo que es la base de la relatividad especial, uno llega a esta conclusión, que delta t' es gamma por delta t menos b sobre c cuadrada delta x. Estas relaciones ya las empleamos al final de la lección anterior para deducir la expresión para la dilatación del tiempo, y ahora vamos a ver cómo mediante estas mismas fórmulas uno puede deducir la expresión para un fenómeno similar conocido como la contracción de la longitud. Entonces aquí la idea que vamos a considerar es esta. Vamos a pensar que en el sistema S' tenemos una varilla o cualquier otro objeto que tenga una cierta longitud, y esta longitud vamos a llamarla L0, que es la notación que se emplea regularmente, y va a ser lo que se denomina la longitud propia de la varilla. Y eso va a significar que esta es la longitud que se mide en un sistema en donde la varilla está en reposo. Entonces aquí L0 está en reposo en S'. Por lo tanto, vista desde S, esta varilla se está moviendo con una velocidad v con respecto a S, y lo que queremos saber es qué longitud se registra desde S. Aquí de nuevo es muy importante el recalcar la diferencia entre registro y ver. Entonces aquí no nos interesa cómo se ve la varilla para un solo observador, sino que aquí vamos a tener mucho cuidado para ver cómo se puede determinar de una manera pues aceptable la longitud de este objeto que va a estar en movimiento y que no vamos a tener en reposo como para poder medirlo con toda la calma que pudiéramos necesitar. Entonces aquí justamente lo que vamos a hacer es a utilizar la primera de estas fórmulas que tenemos aquí arriba, y vean ustedes que si imaginamos que esta varilla pasa frente a nosotros, pensemos que estemos en el sistema de referencia S, entonces aquí hay un objeto que va a pasar frente a nosotros, quizá a una enorme velocidad. Aquí para enfatizar el punto
piensen ustedes que esta varilla pasa frente a nosotros a 250.000 kilómetros por segundo y no se va a detener. Entonces lo que queremos es determinar la longitud que tiene ese objeto tal como se observa desde ese. Entonces aquí tenemos mediante esta fórmula una manera que debe de ser aceptable para determinar la longitud que registraríamos. Aquí la idea es que lo que nos va a importar es saber dónde se encuentran los extremos de la varilla al mismo tiempo. Entonces tenemos la varilla que pasa frente a nosotros, no se va a detener, pero lo que sí podemos hacer es de alguna forma, mediante una serie de observadores o de aparatos automáticos, vamos a tratar de determinar dónde se encuentran los extremos de la varilla simultáneamente en ese. Entonces lo que hacemos pues es consideramos las posiciones de los extremos de la varilla a un mismo tiempo, y esto es aquí la clave, en S. Entonces vamos a suponer que ponemos mucho cuidado en ese punto, la varilla pasa frente a nosotros y entonces lo que hacemos es determinar dónde se encuentran los extremos a un mismo tiempo. Esos son dos sucesos. Estaríamos observando dónde se encuentra un extremo, dónde se encuentra el otro. Entonces cada uno de esos dos sucesos pues ocurre en diferentes lugares, pero lo que queremos aquí justamente es que sea al mismo tiempo, precisamente con la idea de que solo de esa manera vamos a poder determinar cuál es la longitud real de la varilla, tal como se mide esa longitud desde el sistema S. Entonces lo que eso quiere decir es que esas dos observaciones, esos dos sucesos van a ocurrir simultáneamente en S, o sea que delta t vale 0, y entonces ya se ve claramente qué es lo que va a ocurrir. Delta x' va a ser gamma por delta x. Delta x' es la separación que hay entre los dos sucesos, tal como se ve desde S', o tal como se registra. Entonces esa separación, esta delta x' es precisamente L0. Entonces esto se puede escribir así, que L0, que es delta x', va a ser gamma por la L, y esta L sin subíndice va a ser la longitud que estamos registrando en S. Entonces esta L es la longitud registrada en S, y por lo tanto, si esa es la cantidad que nos interesa conocer, la L pues resulta ser L0 sobre gamma, y recordando que la gamma es siempre mayor o igual que la unidad, entonces aquí la conclusión es que este cociente es menor o igual que la L0, y por lo tanto para el sistema S, con respecto al cual esta varilla se está moviendo, lo que vamos a determinar es que su longitud, tal como se mide, tal como se determina en S, tiene que ser menor o igual que L0. Aquí vuelvo a recalcar que esta gamma es cualquier número real entre 1 e infinito. La gamma puede valer 1.000.000, de tal forma que la L puede ser 1.000.000 de veces menor que la longitud propia de la varilla, y ese pues es el resultado. Y aquí lo que conviene recalcar es que, bueno, como decía, las transformaciones de Lorentz son el resultado de los postulados de la relatividad, y que, bueno, por una parte, estas consecuencias se obtienen de una manera pues rigurosa, así es de que no tendríamos por qué dudar de la validez de esas conclusiones, claro, suponiendo que los postulados son correctos. Ahora, ¿cómo saber si los postulados son correctos? Bueno, la respuesta es que lo que hacemos es determinar las consecuencias de la teoría, las consecuencias que tienen esos postulados, y contrastarlos con las observaciones. Y efectivamente las observaciones nos muestran que lo que aquí estamos encontrando funciona adecuadamente, describe lo que efectivamente ocurre, y como ya he insistido, para poder notar efectos que sean
pues finalmente medibles, se necesitan velocidades comparables con la velocidad de la luz. Y bueno, afortunadamente en los rayos cósmicos, en los aceleradores de partículas, tenemos la posibilidad de contar con partículas, con objetos que se mueven con respecto a la Tierra, por ejemplo, con altas velocidades, y las observaciones concuerdan con lo que se predice a partir de estas expresiones que aquí hemos tenido. Ya más adelante voy a regresar a ese punto. Ahora lo que me interesa es recalcar un punto sumamente interesante y que tiene consecuencias realmente muy pues importantes, fundamentales en muchos sentidos, y se refiere a lo siguiente. Vamos a calcular, por curiosidad digamos, la cierta combinación de los cuadrados de estas cantidades que aquí aparecen. Entonces vamos a fijarnos específicamente en delta x' al cuadrado más delta y' al cuadrado más delta z' al cuadrado. Y si nada más nos quedáramos con esos tres términos, ustedes deben de reconocer en esta suma de cuadrados el cuadrado de la distancia entre puntos. De hecho, aquí si regresamos al dibujo que teníamos en un principio, esa suma de cuadrados que escribí nos permitiría calcular la separación espacial que hay entre estos dos puntos del espacio, tal como se observan desde S'. Pero no nos vamos a quedar con esa combinación de cuadrados solamente, sino que lo que vamos a hacer es agregarle aquí c por delta t' al cuadrado. Vamos a ver qué pasa si nos fijamos en esa combinación de cuadrados sin aparentemente ninguna buena razón por ahora. Bien, lo que sigue es un ejercicio de álgebra muy simple de este primer término, delta x' al cuadrado. Tomando la expresión que se encuentra en la parte superior, lo que vamos a tener es gamma cuadrada que multiplica a delta x menos b delta t al cuadrado. Ese sería este primer término. Y tomando en cuenta que delta t' al cuadrado también tiene una gamma aquí enfrente, de una vez escribo lo que procede de esa contribución, y lo que ustedes pueden ver es que si uno factoriza la gamma cuadrada, lo que vamos a tener es menos esto que escribo ahora, c cuadrada por delta t menos b sobre c cuadrada delta x al cuadrado. Los otros dos términos, este delta y' al cuadrado y delta z' al cuadrado, pues son bastante simples, ahí no hay mucho que hacer. Simplemente tendríamos más delta y al cuadrado más delta z al cuadrado. Recuerden, el que para la x y la y las cosas sean tan sencillas tiene que ver precisamente porque estamos considerando la configuración estándar, en donde el movimiento relativo es a lo largo del eje x. Y y z son direcciones perpendiculares a esa dirección de movimiento relativo, y por eso ahí las cosas son bastante triviales. Bien, continúo con el cálculo que comenzamos a hacer, y ahora lo que se tiene es esto otro. Si desarrollamos estos binomios al cuadrado, vamos a tener delta x al cuadrado menos 2b delta x por delta t más b cuadrada por delta t al cuadrado de aquí. Y de este otro binomio al cuadrado, lo que tenemos es menos c cuadrada delta t al cuadrado. Tendríamos también más 2b. Vean ustedes que la c cuadrada se va a cancelar, y entonces tendríamos 2b por delta x delta t. Y finalmente, del cuadrado de este término, tendríamos un menos delta x al cuadrado sobre c cuadrada. Aquí, bueno, lo escribo así, b cuadrada sobre c cuadrada por delta x al cuadrado más delta y al cuadrado más delta z al cuadrado. Y estos dos términos se cancelan, y con lo que queda podemos hacer algunas simplificaciones. Esto es lo mismo. Recuerden la definición de la gamma. La gamma es 1 entre la raíz de 1 menos b cuadrada sobre c cuadrada. Así es de que la gamma cuadrada es esto, a eso equivale.
Y de lo que queda dentro de los corchetes tenemos, por ejemplo, delta x al cuadrado que multiplica a un 1, que es este primer término. Y aquí tenemos otro término con delta x cuadrada que nos da menos b cuadrada sobre c cuadrada. Y en forma similar podemos ver que se puede aquí agregar un menos c cuadrada delta t, o bueno, mejor para que se parezca a lo que está dado al principio, escribo las cosas de esta forma. Este término, menos c delta t al cuadrado, corresponde justamente a este, mientras que el último de este primer renglón, se puede entonces escribir de esta forma y ya simplemente agrego los otros dos términos que teníamos previamente. Entonces vean ustedes que justamente este factor se cancela con este, lo mismo que este lo hace, quedando entonces nada más esta combinación de cuadrados, delta x cuadrada más delta y al cuadrado más delta z al cuadrado menos c delta t al cuadrado. Entonces lo que estamos comprobando es que a pesar de que en una transformación de Lorentz pues hay una mezcla en particular de la coordenada x con el tiempo, y bueno, ya recalcaba el hecho de que la x en particular se mezcla con el tiempo debido a que el movimiento relativo está en esa dirección. Y y z en cambio no se mezclan con el tiempo por ser direcciones perpendiculares a la velocidad relativa. Pero de todas maneras esta mezcla, pues entre otras cosas ya vimos que nos lleva a fenómenos como la contracción de la longitud, pero a pesar de que cosas como la longitud de los objetos ya no va a ser algo invariante, resulta que las transformaciones de Lorentz tienen algo invariante. Cuando hacemos una transformación, no importa con qué velocidad estemos aquí considerando, vean ustedes que la velocidad desapareció. Aquí esta velocidad puede ser una centésima de la velocidad de la luz o 99 centésimas, no importa, se cancela. Y esta combinación de cuadrados es exactamente lo mismo que esta combinación, que es análoga a la original, simplemente con las cantidades primadas sustituidas por las cantidades no primadas. A esta expresión se le llama el intervalo y se suele representar por delta s cuadrada, lo cual aquí hay que tomar con cuidado. Esto no quiere decir que sea el cuadrado de delta s, porque aquí precisamente la existencia de este signo menos hace que esta combinación de cuadrados pueda ser positiva, negativa o cero, y no nos interesa tener cantidades imaginarias en este caso, no porque eso sea un problema, sino que simplemente no es necesario. Entonces delta s cuadrada va a ser esta combinación de cuadrados y nada más. Entonces lo que estamos descubriendo es que las transformaciones de Lorentz, que como ya vimos se deducen de los postulados de la relatividad, llevan a esta consecuencia, que aunque las mediciones de tiempo, longitudes, etcétera, puede variar de un sistema de referencia inercial a otro, hay algo que no cambia. Si en algún sistema de referencia inercial considero dos sucesos y para esos dos sucesos esta combinación, este intervalo, vale 84.92, esa misma cantidad, ese mismo número, ese mismo 84.92 va a ser lo que resulte de las mediciones que se hicieran en absolutamente cualquier otro sistema de referencia inercial. De hecho, esta expresión es invariante también para transformaciones que no correspondan a la configuración estándar. Es decir, aquí, como dije, estamos deduciendo esta propiedad considerando la configuración estándar, pero si no lo hiciéramos, es decir, si pensáramos en situaciones aparentemente más generales, en donde, por ejemplo, la velocidad no estuviera sobre el eje X, sino en cualquier otra dirección, bueno, recordemos que esta combinación de cuadrados con la que comencé, esto que está aquí, tiene un sentido, un significado, una invariancia bajo rotaciones en el espacio tridimensional.
Si hacemos una rotación en el espacio euclidiano tridimensional, la separación entre puntos no cambia, así es de que si en lugar de tener la velocidad sobre el eje X estuviera dirigida en cualquier otra dirección, pues lo que podemos esperar es que esta combinación de cuadrados tampoco cambie, así es de que de hecho este intervalo es invariante sin importar qué clase de transformación de Lorentz estemos considerando, es decir, para la configuración estándar o para cualquier otra vamos a obtener exactamente esta misma propiedad. Lo cual entonces refleja algo que tiene un enorme parecido con las rotaciones en el espacio euclidiano. Aquí conviene hacer una comparación para pues simplemente darle, y esto es muy importante, darle un significado geométrico a las transformaciones de Lorentz. Entonces aquí voy a hacer una pequeña digresión para recordar algunas cosas muy simples de, por ejemplo, el espacio euclidiano bidimensional. Pensemos nosotros en el espacio euclidiano en dos dimensiones. Piensen ustedes en una especie de hoja infinita, un pizarrón infinito. Eso podríamos imaginar que es el espacio euclidiano bidimensional. Y en ese espacio uno puede introducir coordenadas cartesianas en el momento en que uno escoge un par de ejes perpendiculares entre sí que se van a intersectar en un punto que tomamos como origen, pero mientras nosotros no hagamos esa elección, todos los puntos de este espacio son equivalentes entre sí, todas las direcciones son equivalentes entre sí, y solo cuando nosotros introducimos ejes estamos ya, pues entre otras cosas, abriendo la posibilidad de indicar los puntos de este plano euclidiano mediante parejas de números reales. Cuando introducimos estos ejes, estamos identificando al plano euclidiano con el plano cartesiano. Lo que hizo Descartes fue precisamente eso, el cambiar este objeto geométrico, que es el plano euclidiano, por un objeto algebraico, digamos, que es el plano cartesiano, que es R2. Mientras no metamos estos dos ejes, aquí no hay un R2 presente todavía. Una vez que metemos los ejes, entonces ya establecemos esta correspondencia que es muy útil y es algo tan familiar y tan cotidiano, etcétera, que tendemos a confundir las cosas. Son dos cosas diferentes, una cosa es el espacio euclidiano, otra cosa es el plano cartesiano, pero es útil el asociarlos, pero hay que tener cuidado en que, como siempre, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Bien, ahora, si nosotros nos fijamos en un par de puntos aquí de este plano, que, insisto, van a tener existencia sin que hayamos escogido los ejes cartesianos, pero bueno, si ya los escogimos, entonces cada uno de estos puntos va a tener ciertas coordenadas y entre esos dos puntos podemos calcular una cierta separación. La separación ya existe por razones geométricas, sí, pero una vez que metemos los ejes cartesianos, esa separación la podemos calcular mediante el teorema de Pitágoras. Entonces este sería delta x, esto sería delta y, y la longitud de la línea que separa a estos dos puntos pues es la raíz cuadrada, como sabemos, de delta x al cuadrado más delta y al cuadrado. Si ahora pensamos en girar los ejes, entonces lo que va a ocurrir es que las coordenadas de estos puntos con respecto a los ejes girados van a ser otras diferentes a las que aquí tenemos. De hecho, si por ejemplo aquí tomo otros ejes, digamos, ese podría ser el nuevo eje y', y algo perpendicular a eso, este sería el eje x'. Bueno, con respecto a esos ejes, los puntos que aquí teníamos, que son objetos que existen en el plano euclidiano, pues van a tener ahora nuevas coordenadas, pero la separación entre esos puntos es la misma, no va a cambiar, y la forma de calcular la distancia va a ser algo similar. Entonces, en este caso, lo que va a ocurrir es que aunque las coordenadas de estos puntos cambien por la rotación de los ejes,
la distancia va a ser la misma y se va a calcular en forma similar. Y de hecho lo que podemos demostrar es que delta x' al cuadrado más delta y' al cuadrado va a ser lo mismo que delta x al cuadrado más delta y al cuadrado. En este caso, la relación entre delta x y delta y con las cantidades primadas es, como ya sabemos, si le llamamos a este ángulo, por ejemplo, teta, entonces de la figura es fácil ver que la relación necesaria es esta: delta x' es el coseno de teta por delta x más el seno de teta por delta y, mientras que delta y' es menos el seno de teta por delta x más el coseno de teta por delta y. Es decir, noten ustedes que la relación que hay entre las deltas, delta x, delta y con delta x' y delta y', es una relación lineal. Aquí estos coeficientes son constantes, es decir, yo aquí roto los ejes, sí, pero una vez que los roto, así los dejo rotados. No están rotando continuamente, sino que cuando paso de los ejes en color negro a los ejes en color azul, hago una rotación de, digamos, 40 grados, 38 grados, lo que sea. Pero ya una vez que me fijo en estos nuevos ejes, este ángulo teta es constante, estos coeficientes son constantes, y noten que la relación es muy parecida a la que tenemos aquí originalmente en las transformaciones de Lorentz, estas fórmulas que teníamos aquí al inicio. La diferencia, entre otras cosas, es que en el caso de las transformaciones de Lorentz tenemos 4 variables, aunque en realidad estas dos, la y y la z, no participan realmente, y nos podemos concentrar en la delta x' y delta t', y lo que podemos ver es que esas dos cantidades son combinaciones lineales precisamente de delta x y delta t. Entonces, en ese sentido, la expresión que tenemos aquí al final pues es similar a lo que tenemos en el caso del plano euclidiano, decía. Y en este ejemplo uno puede comprobar fácilmente que si se sustituyen estas expresiones aquí del lado izquierdo, efectivamente se obtiene esta identidad, gracias a que el coseno cuadrado de teta más el seno cuadrado de teta es igual a 1. Aquí, sin importar lo que valga el ángulo, esta cantidad va a ser invariante, y esta cantidad pues es la distancia geométrica entre puntos del plano euclidiano, que es algo que existe sin tener que hablar de ejes cartesianos. Entonces, esto que está aquí suena muy parecido a lo que ocurre en este otro caso, y de hecho Hermann Minkowski se vio invitado a pensar que aquí sería conveniente introducir una unidad imaginaria para que este intervalo, que es invariante para las transformaciones de Lorentz, tuviera una expresión similar a la distancia euclidiana entre puntos. Entonces, en ese caso, bueno, la idea parece más o menos útil, porque en ese sentido lo que vamos a tener es que el intervalo, que es invariante bajo las transformaciones de Lorentz, sería también una suma de cuadrados, con el precio de que habría que utilizar cantidades que no son todas reales. Entonces, esto fue algo que parecía prometedor en un principio, allá entre 1905 y 1910, pero en lo sucesivo, ya prácticamente desde mediados del siglo XX, esta idea de utilizar unidades imaginarias cayó en desuso, y ya pues solamente por razones históricas se menciona esta posibilidad. Pero lo que ha resultado muy claro, sobre todo a partir del desarrollo de la relatividad general, es que esta idea de utilizar cantidades imaginarias definitivamente no es algo conveniente, sino que hay que aceptar este signo como algo propio del espacio-tiempo. Entonces aquí finalmente llegamos a la idea de que las transformaciones de Lorentz nos están diciendo algo muy importante, y es que el tiempo y el espacio, nos guste o no, están ligados de una forma muy similar a como las coordenadas x y y en el plano cartesiano están ligadas
precisamente por corresponder a los ejes que uno introduce en el plano euclidiano. Entonces, esto nos lleva a la idea y a la necesidad de introducir un nuevo espacio que se denomina espacio-tiempo o espacio de Minkowski, en donde ahora ya no precisamente por simple conveniencia, sino que las ecuaciones, en particular las transformaciones de Lorentz, nos reflejan que hay allí algo profundo, hay una unidad que pues está siendo manifiesta por estas relaciones, y entonces lo que vamos a hacer en lo sucesivo pues es a utilizar ejes que imiten a los ejes cartesianos que teníamos, por ejemplo, en el plano euclidiano, solamente que ahora pues estamos mezclando las coordenadas espaciales que conocemos muy bien del espacio euclidiano mismo con el tiempo. Y vean, el hecho de que en el cálculo de la separación aparezca una suma de cuadrados, como decía, tiene que ver con el teorema de Pitágoras, tiene que ver con que estos ejes son perpendiculares entre sí. Entonces aquí ya no sería algo tan artificial o tan secundario el pensar que estos ejes son efectivamente ortogonales entre sí. Es decir, el hecho de que aquí aparezcan estos cuadrados, aunque aparezca un signo menos, de todas maneras esto está reflejando que en efecto estas dos direcciones están unidas en el fondo, y esa unión se refleja en las transformaciones de Lorentz, y esta dirección pues es genuinamente algo que podemos considerar como ortogonal al eje X, y de hecho a los ejes Y y Z también, que aquí no estarían mostrados en este diagrama. Habría que pensar que los ejes Y y Z están saliendo perpendicularmente de la figura, pero claro, eso requeriría de estar pensando en 4 dimensiones, por supuesto. Entonces, las transformaciones de Lorentz se pueden ver como algo análogo a una rotación, y de hecho lo podemos confirmar fácilmente. Recordemos que las transformaciones de Lorentz para la configuración estándar lo que nos dicen es que x' es igual a gamma por x menos bt. Esta es una de las expresiones que conocemos. Y por otro lado, tenemos que la t' es igual a gamma por t menos b sobre c cuadrada por x. Pero esta fórmula conviene sustituirla por esta otra. Si multiplicamos este segundo renglón por c, nos queda que ct' es gamma por ct menos b sobre c, que es beta, por x. Y similarmente, la ecuación de arriba se puede escribir entonces así, que x' es gamma por x menos beta por ct simplemente. Entonces nos podemos olvidar de las ecuaciones que teníamos aquí dadas anteriormente, y en lugar de ellas, en forma totalmente equivalente, podemos tratar con estas ecuaciones, en donde, como podemos ver, por una parte, x' y ct' están como expresiones lineales en términos de x y ct. Además, las combinaciones x y ct tienen las mismas dimensiones, cosa que también aquí se puede apreciar. Y esta relación, como decía, ahora la podemos interpretar simplemente como un cambio de ejes en el espacio-tiempo, y eso es muy fácil de explicar. Recuerden, por ejemplo, que el eje x que tenemos aquí arriba tiene como ecuación y igual a 0, mientras que el eje y tiene como ecuación x igual a 0. Similarmente, el eje x aquí abajo tendría como ecuación ct igual a 0. Este eje vertical tiene como ecuación x igual a 0. Bien, ahora vamos a ver para las nuevas variables cuáles serían los ejes correspondientes, y para ello entonces me voy a fijar en qué cosa es ct' igual a 0. Entonces lo que tenemos es que si ct' es 0, eso equivale, como podemos ver,
a que ct sea igual a beta por x, y pensando que este ct está tomando el papel de la y, esto se puede ver como la ecuación de una recta que pasa por el origen con pendiente beta. Entonces, esta ecuación gráficamente corresponde a una línea como esta. Este sería, como decía, el conjunto de puntos con ct' igual a 0, y por lo tanto corresponde al eje x'. Entonces aquí vamos a tener este como el x', y en forma similar, si ahora tomo x' igual a 0, x' igual a 0 es equivalente a que x sea igual a beta ct, que es lo que se puede ver de esta expresión. Y esto de nuevo es la ecuación de una recta en estos ejes x y ct. Y de hecho es algo similar a lo que teníamos en la primera ecuación, simplemente intercambiando los ejes x y ct. Si cambiamos los papeles de las dos variables, una ecuación se convierte en la otra, y eso quiere decir que el otro eje que necesitamos estaría dado de esta forma. Este sería el eje ct'. Entonces, aquí, como dije, lo que tenemos con la invariancia del intervalo es algo similar a la invariancia que tiene la longitud o la distancia entre puntos en el espacio euclidiano, pero es algo diferente. A esta estructura diferente precisamente se le conoce como el espacio de Minkowski. Entonces, la idea es que las transformaciones de Lorentz, como dije antes, nos reflejan una unidad del espacio y el tiempo. Nos dicen que las transformaciones de Lorentz simplemente corresponden a utilizar unos ejes similares a los cartesianos en este espacio-tiempo u otros ejes, así como en el plano euclidiano podemos pasar de unos ejes ortogonales a otros mediante una rotación. Aquí, cuando hacemos una transformación de Lorentz para la configuración estándar, el efecto de esa transformación es como hacer un cambio de ejes en el espacio-tiempo. La diferencia es que este signo menos precisamente corresponde a algo que no es justamente una rotación. Es decir, hay diferencias. Esta idea, como decía, del mismo Minkowski no resulta del todo conveniente, porque pues tendríamos aquí problemas para visualizar o representar cantidades imaginarias, pero aquí lo que pues hemos aprendido es que este signo es importantísimo. Después de todo, el tiempo y el espacio no son lo mismo, están unidos, pero esa unión no significa una identidad, no significa que sean lo mismo. Precisamente la diferencia entre tiempo y espacio se refleja en este signo que aparece pues de diferencia entre una cantidad y la otra. Entonces, aquí esta especie de rotación es eso, es una especie de rotación, no es una rotación en el sentido habitual, porque este espacio no es un espacio euclidiano. Aquí lo que es invariante es una combinación de cuadrados con un signo menos, y hay que aceptar esa característica como algo propio del espacio-tiempo sin tratar de forzar a que tengamos algo pues similar a lo que conocíamos del espacio euclidiano. Esto de tratar de reducir diferentes cosas a algo común no es malo, es algo que funciona muy bien en muchos casos. Por ejemplo, si la formulación lagrangiana sirve para describir la mecánica clásica, pues es bueno que busquemos otros sistemas que se puedan describir de la misma forma. Una vez que ya dominamos un formalismo, lo podemos aplicar en otros casos. Aquí también uno podría decir, si ya conocemos muy bien las propiedades del espacio euclidiano, pues eso nos puede servir para estudiar lo que ocurre en el espacio de Minkowski. Sí, pero la diferencia es algo muy grande, y definitivamente los espacios de Minkowski y euclidiano son muy distintos, y ahí pues es fundamental esa diferencia. Y como decía antes, esa diferencia quedó más palpable cuando en 1915 aproximadamente Einstein desarrolló la
teoría general de la relatividad, en donde ya uno habla de un espacio-tiempo curvo. Entonces imagínense esta superficie ya no como algo parecido al plano euclidiano, sino más bien como algo parecido a algo curvo, deformado, flexible. Esa es la idea que se necesita en la relatividad general. Y allí, pues el uso de cantidades imaginarias en este mismo sentido, pues no resulta algo conveniente, y pues por lo mismo fue algo que se descartó desde hace pues bastante tiempo. Para terminar esta lección, vamos a hablar ahora acerca de la transformación de la velocidad. Y aquí en lo que vamos a pensar, por ejemplo, es en una partícula que se mueve de una forma arbitraria. Y aquí otra vez, cuando hablamos de que se mueve, pues tiene que ser un movimiento relativo en relación con algo. Y aquí ese algo sería un sistema de referencia inercial, que es lo que hemos estado considerando. Aquí, bueno, vale la pena recalcar un punto, pues, que no es de menor importancia. En algunos textos se suele afirmar que la relatividad especial trata solamente con la descripción de sucesos a través de observadores en sistemas de referencia inerciales. Eso no es cierto. Es decir, los sistemas de referencia inerciales son básicos en la relatividad especial, lo mismo que lo son en la mecánica newtoniana. Sin embargo, sabemos muy bien que en la mecánica newtoniana podemos mantenernos dentro del marco teórico de la mecánica newtoniana y aún así pensar en sistemas que están siendo acelerados con respecto a los sistemas inerciales. Por ejemplo, cuando tomamos en cuenta que la Tierra está girando, se deducen efectos como la fuerza de Coriolis, como la fuerza centrífuga, y entonces, aunque uno supone la existencia de los sistemas inerciales, aunque los sistemas inerciales son básicos porque en ellos son los únicos en los que se cumple la segunda ley de Newton, eso no quiere decir que la mecánica de Newton solamente trate con sistemas inerciales. Lo mismo, exactamente lo mismo pasa en la relatividad especial. Aquí estamos partiendo del uso de sistemas inerciales, pero no quiere decir que necesariamente toda la descripción tenga que ser así. Aquí estamos apenas estableciendo la parte fundamental, pero una vez que esto ya está bien pues estudiado, bien determinado, uno puede, igual que en la mecánica clásica, utilizar otros sistemas de referencia, aunque no sean inerciales. Entonces, bueno, aclaro este punto, que es un punto curiosamente muy común en los libros de física moderna, en los libros de divulgación. Se tiene este malentendido por alguna razón, pero bueno, aquí pues tratando de corregir las cosas, hago pues la observación. Entonces, este objeto, que puede ser un punto material o puede ser un punto matemático, y para explicar la idea de un punto matemático, piensen ustedes en un apuntador láser que utilizamos para iluminar la pared o una pantalla. Entonces, si nosotros movemos el apuntador para que la luz vaya de un punto a otro de la pantalla, ese punto es un punto que no es un punto material. Sí, claro, ese punto está hecho de los átomos que forman la pantalla o la pared. Sí, por eso no se están moviendo. Lo que se está moviendo es la mancha luminosa que estamos nosotros desplazando de un punto a otro. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de un punto matemático, que no es un punto en donde efectivamente tengamos un objeto que esté moviéndose. En fin, ya más adelante quizá sea necesaria la distinción y regresaremos a ese punto. Entonces, en la definición elemental que conocemos de la mecánica clásica, la forma como usamos el concepto de la velocidad es este. La velocidad instantánea se define como dx en dt y algo similar con las demás componentes cartesianas. Entonces, en la relatividad vamos a tener una definición similar, pero aquí va a ser importante tomar en cuenta que el tiempo no es absoluto. Entonces, de las fórmulas que teníamos al principio de esta lección, lo único que necesitamos hacer es cambiar
estas deltas que aquí aparecen por diferenciales, o lo que es lo mismo, tomar la derivada como el límite de un cociente de diferencias. De cualquier forma sale exactamente lo mismo, o mediante el uso de la regla de la cadena uno puede ver que esta expresión que escribo ahora es realmente correcta, es decir, dx' se puede sustituir por dx menos b de t, mientras que dt' es gamma por dt menos b sobre c cuadrada por dx. Aquí una gamma se cancela, y si, siguiendo con la misma idea, dividimos numerador y denominador entre dt, lo que queda, como pueden ver, es ux menos b entre 1 menos b sobre c cuadrada por ux. Aquí se puede ver que si estamos hablando de velocidades pequeñas, o sea, si esta u, esta b, son pequeñas en comparación con la velocidad de la luz, este término va a ser insignificante normalmente, y estamos aquí regresando precisamente a la transformación galileana de velocidades, de la cual ya habíamos hablado anteriormente. Las otras componentes se transforman de una manera similar. Uy' sería por definición dy' en dt', dy' es simplemente dy, pero dt otra vez es gamma por dt menos b sobre c cuadrada por dx, y de nuevo dividiendo numerador y denominador entre dt, lo que nos queda es uy entre gamma por 1 menos b sobre c cuadrada ux. El denominador es ligeramente distinto al que teníamos en el caso anterior, y finalmente uz' es la derivada de z' con respecto a t', y eso entonces nos da dz entre gamma por dt menos b sobre c cuadrada por dx, y simplificando lo que queda es uz, entre gamma por 1 menos b sobre c cuadrada por ux. Entonces más adelante vamos a ver la utilidad de estas fórmulas de transformación, que como decía contienen en el límite a las transformaciones de Galileo, pero estas van a tener, pues entre otras cosas, la consecuencia de que si un punto se mueve con la velocidad de la luz en un sistema de referencia inercial, va a tener también la misma velocidad de la luz en cualquier otro sistema de referencia inercial, cosa que no nos daban las transformaciones de Galileo. Bien, entonces con eso quiero terminar esta lección. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.